Shalom, queridos hermanos, bienvenidos al canal Mesiánico. Hoy vamos a hablar de un tema de suma importancia que ha sido un tema de controversia por miles de años desde el principio de la humanidad. Y este tema tiene que ver con religión contra el espiritualismo. ¿Qué es la religión y qué es la vida espiritual? Bueno, para comenzar, hay una pregunta muy importante que es el título de esta enseñanza, que dice que Abraham y Moisés, tres grandes personajes de la Biblia, héroes de la Biblia, modelos por siglos, no eran ni judíos, ni cristianos, ni musulmanes. Es muy interesante, ¿no? Para los judíos, Noé, Abraham y Moisés son tres grandes héroes y ellos dicen que eran de su religión, y después en el cristianismo se reconoce igualmente que Noé, Abraham y Moisés eran tres grandes profetas y ellos aseguran que son parte de la misma religión cristiana, y los musulmanes también. Pero en realidad, algo muy interesante, Noé, Abraham y Moisés no eran ni judíos, ni cristianos, ni musulmanes. Vamos a ver qué realmente eran y después vamos a explicar qué significa judío, qué significa cristiano y qué significa musulmán. No, vamos a ver lo que está escrito en la Biblia y vamos a compararlo con lo que ha inventado el hombre a través de los siglos. Entonces, ¿quiénes eran Noé, Abraham y Moisés? Sabemos que eran hebreos porque eran descendientes de Eber. En este caso, Noé no era exactamente hebreo porque él era, de hecho, más antiguo que Eber. Pero Abraham y Moisés sí eran descendientes de Eber. Eber significa en hebreo el que cruza, y se refiere al que cruza el río, porque la frontera de Israel es un río, y espiritualmente da a entender el que cruzó la frontera espiritual, ¿no? El que pasó del paganismo a la creencia en un solo Señor, un solo Elohim. Entonces, ellos hablaban el lenguaje hebreo, que es la lengua que se hablaba desde el jardín de Edén. No es una lengua que inventó el hombre, es una lengua que vino del cielo. De eso vamos a hablar en otras lecciones. Pero lo revolucionario de estos tres personajes es que ellos se distinguían del resto del mundo porque no eran partícipes del paganismo, no adoraban a todo tipo de ídolos de la lluvia, del fuego, del sol, de la luna, como las antiguas civilizaciones. Ellos fueron pioneros en algo que los distinguió y los separó del resto de la humanidad, porque creían en un solo Elohim, en un solo Señor. Mientras que todos los demás pueblos y tribus que estaban alrededor de ellos creían en muchos. Creían en el Señor del agua, de la lluvia, del sol, en paganismo, etcétera, etcétera. Pero ellos, ¿no? Noé, Abraham y Moisés no creían en eso. Ellos creían en un solo Señor, pero no practicaban una religión definida como lo tenemos hoy en día. Vamos a ver qué es lo que ellos practicaban, porque tampoco había nada escrito. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ellos tenían un corazón puro, creían en la ética, creían en el amor, hospitalidad, ayudar al prójimo, no hacerle mal a nadie. Pero algo principal, más allá de que ellos creían en Elohim, en un solo Señor, creador del cielo y la tierra, algo importante que ellos tenían y que los demás no tenían es que ellos podían hablar con el Señor. Entonces conocían la voluntad del Señor sin tener ningún texto escrito. Ya sabían lo que está bien y lo que está mal. Conocían al Señor. Es muy interesante. Vamos a ir del principio. Noé, un hombre santo que no practicó asesinato, ni robo, ni hurto, ni idolatría, nada de esto.
un hombre justo que no creía en el engaño ni la mentira, el Señor lo encontró digno y lo mandó a hacer un arca, ¿no? Entonces el Señor hablaba con Noé. Ellos tenían conexión con el Señor, no necesitaban religión, no necesitaban tener ningún texto escrito porque conocían al Señor y hablaban con el Señor. Y a cambio el Señor les pedía de que vivieran una vida justa. Ellos no es de que practicaban una religión determinada, vivían una vida justa y conocían qué es lo que le place al Señor y qué es lo que no le place al Señor. Después, cuando llegamos a la época de Abraham, Abraham más o menos camina como Noé, creyendo en un solo Señor, renunciando a idolatría, renunciando a la violencia, al robo, a transgresiones sexuales, etcétera, etcétera, viviendo una vida de santidad. Pero el Señor le agrega algo a Abraham que no le dio a Noé, y esto es la circuncisión. Abraham vivió 99 años sin circuncisión, y cuando tenía 100 años el Señor le dio la circuncisión como señal de que Abraham es su pueblo y que ha escogido a este pueblo. Y después también tiene otra connotación espiritual la circuncisión muy profunda que no voy a tocar en este video. Pero eso es lo que añadió que no tenía Noé. Y después, cuando llegamos a la época de Moisés, Moisés vive 40 años en el desierto, 40 años como príncipe en Egipto, 40 años en el desierto, todavía no hay nada escrito, y se encuentra con el Señor en una montaña y el Señor le habla. Entonces le da instrucciones de ir a Egipto a buscar a su pueblo, y cuando salen de Egipto, bueno, el Señor le da los 10 mandamientos y le da la Torá, ¿no? La Torá, que es de Génesis a Deuteronomio. Y el Señor le da esto. ¿Por qué le da esto? Porque Israel ya no eran 2, 3 personas o una familia, un clan, ahora era toda una civilización, 2, 3, 4 millones de personas. Y obviamente no todos conocían al Señor, entonces ya necesitaban tener por escrito los mandamientos y las leyes del Señor. No obstante, esto no es ni judaísmo, ni cristianismo, ni islam. Estas son las leyes del Señor. Entonces, vamos a ver de nuevo, volviendo al tema principal desde el inicio. ¿Quién era Noé? Noé no era ni judío, ni cristiano, ni musulmán. Noé hablaba con el Señor, una persona de bien, una persona hospitalaria, una persona de amor, de paz, de justicia, hablaba con el Señor y era un amante del Señor. Él creía en un solo Señor, no en idolatría y en muchos ídolos falsos como las antiguas civilizaciones paganas. Abraham, él era hebreo, descendiente de Eber, cruzó el río a la tierra prometida, una realidad espiritual más alta. Y él, igualmente que Noé, amaba al Señor y caminaba con el Señor y hablaba con el Señor, tenía una relación con el Señor. Después viene Moisés, que es tataranieto de Abraham, de la tribu de Levi. Y Moisés, igualmente que Noé y Abraham, amaba al Señor y caminó con el Señor y se encontró con el Señor y escuchaba la voz del Señor. Pero ellos no eran ni judíos, ni cristianos, ni musulmanes. Entonces vamos a ver de dónde vienen estos términos. Número uno, judío significa muchas cosas. En el contexto espiritual, un judío viene de la palabra Yehuda, quiere decir aquel que adora a Yah, aquel que adora al Señor. Yah es uno de los nombres del Señor, significa el Eterno. Entonces, un judío, un Yehudí, quiere decir el que adora al Señor, el que agradece al Señor, el que ama al Señor. También quiere decir descendiente del patriarca Yehuda. Yehuda fue nieto de Abraham. Los descendientes de Yehuda son judíos, pero esto no es una religión, es un pueblo. ¿Ok?
Después, cristiano es un término que viene finales del siglo I y quiere decir seguidor de Cristo. Cristo quiere decir Mesías, ¿no? La palabra Mesías, Mesías en griego, lo tradujeron como Cristos. Entonces, Cristo quiere decir seguidor de Cristo, seguidor del Mesías, pero en su contexto histórico original no quería decir ninguna religión estructurada. Y después, Islam quiere decir paz, viene de la palabra salam, que tiene que ver con paz. Pero bueno, ese es el libro que trajo Mohammed o Mahoma. Entonces, vamos a ver qué es lo que hicieron estas tres religiones a lo largo de la historia. Espiritualidad es una cosa, la palabra del Señor vino del cielo en el monte Sinaí, está escrito en la Biblia, pero el hombre que no es perfecto a un punto dejó de escuchar al Señor y comenzó a armar su religión, armar su camino. Entonces, el mandamiento y tradición del hombre es religión. La Biblia es la palabra del cielo. Obedecer la Biblia es obedecer lo que el Señor trajo del cielo y tener una relación con Él. Religión es lo que se inventó el hombre. Entonces, ¿cuáles son la diferencia entre estas tres y qué pasó en la historia? Bueno, el Señor nos dio los mandamientos en el monte Sinaí, ¿no? Los 10 mandamientos. Después nos habla del Shabbat y los 10 mandamientos son una introducción a muchos más mandamientos. Pero el hombre, por el pecado, dejó de comunicarse con el Señor, perdió entendimiento de las Escrituras, entonces se armó una serie de escritos, protocolos y tradiciones para más o menos poder entender lo que el Señor le quería decir. Entonces, por ejemplo, el Señor nos dijo que descansemos en el Shabbat, en el sábado. Es un día para adorarlo, para amarlo. Pero ¿qué hacen los rabinos que practican el judaísmo ortodoxo? Le agregaron 300.000 reglas. Y la palabra dice no agregar y no subtraer. Entonces la palabra nos dice de guardar el Shabbat. El sábado es el día del Señor, pero los rabinos inventaron, tienes que leer este libro y tienes que rezar estas 300.000 oraciones y tienes que hacer este ritual así para lavarte las manos y otro ritual y encender unas velitas y apagar unas velitas y después hay otro ritual con el vino y otro ritual por aquí y otro ritual por allá. Entonces inventaron 300.000 cosas. Entonces el judío dice, mira, lo que dijo el Señor está bien, pero vamos a hacerlo más bello y vamos a agregarle otras 300.000 reglas que el Señor no dijo. Y eso está mal, porque la palabra es perfecta y no podemos agregar ni subtraer. Entonces el judío acepta lo que el Señor le dice, pero no lo entiende y después para embellecerlo le agrega 300.000 cosas. Bueno, luego el cristiano es completamente distinto. El cristiano dice, ¿sabes qué? No tienes que guardar absolutamente ninguno de los mandamientos del Señor. Vivimos por fe, entonces son salvos por la gracia. Punto. No tienes que guardar ni Shabbat ni nada de lo que esté escrito. Somos salvos por fe y por gracia. Y después, la Iglesia Católica y otras denominaciones, además de eso, cambiaron lo que es el Shabbat por el domingo y cambiaron el Pesaj por la Pascua cristiana, que son dos fechas completamente distintas, y comenzaron a crear su religión. Bueno, y luego el Islam, viene el Islam y dice, ¿saben qué? Abraham no ofreció a Isaac en el altar, ofreció a Ismael. Entonces ellos cambian, alteran la palabra del Señor. No tienes que guardar la fiesta de Sukkot o Pesach, la Pascua, nada de eso. Ahora es Ramadán y tampoco es el Shabbat, el sábado, el día de descanso. Ahora es el viernes. Entonces, esta es una religión de reemplazo, es una copia alterada. Entonces, vamos a volver al principio y ver qué son las tres.
La primera, el judaísmo, que no nace ni en el jardín de Edén, ni en el monte Sinaí, ni nada de eso. El judaísmo viene a estructurarse prácticamente en el año 500, en el sexto siglo. O sea, miles de años después de Moisés y el rey David. Ahí terminan el Talmud, donde agregan 300,000 leyes, además de los mandamientos que están escritos. Y muchas de sus tradiciones, como vestirse de negros y el gorrito en la cabeza y todo eso, ni siquiera es de la época bíblica, vienen de la Edad Media, del 1500, del 1600. Entonces, ¿qué es lo que hace el judaísmo? Pierde la conexión con el Señor, no entiende bien las escrituras, se inventa y aumentan 300,000 mandamientos que el Señor no mandó. Después el cristianismo lo que hace es rechaza casi todos los mandamientos y dicen ahora vivimos por fe y gracia, y el Islam lo que hace es crean nuevos mandamientos que no estaban escritos y no tienen nada que ver en la Biblia. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Tenemos que volver a la fe de Abraham, Isaac y Jacob, a escuchar la voz del Señor, a obedecer lo que está escrito, a tener una comunión con el Padre, a ser uno con Él y dejar a un lado la religión y ver lo que está escrito en la palabra, porque eso es eterno y vino del cielo. Shalom y muchas bendiciones. Hasta la próxima. Les invito a que sigan en el canal y continuaremos con más estudios mesiánicos. Gracias.